De regreso en este nuevo video. Hoy voy a mostrar cómo gestionar los atributos de los componentes que se usan tanto en los esquemas eléctricos como en los armarios. AutoCAD Electrical no requiere que los bloques que se usan para mostrar los diseños mecánicos de los componentes de los armarios contengan una gran cantidad de atributos. No es necesario. Pero esto no significa que dejen de ser importantes. De hecho, los atributos son los más importantes dentro del diseño eléctrico. Una de las ventajas de AutoCAD Electrical es que todos sus componentes son bloques, es decir, figuras o dibujos compactos que contienen una forma definida y una determinada cantidad de características que se usan para relacionar los componentes y para gestionarlos. Es decir, no es solo un dibujo, es una unidad inteligente de dibujo, pues contiene, además de líneas y curvas, datos que permiten identificarlos de forma precisa. Estas características o datos que son parte del dibujo son los atributos y por definición, estos muestran las características de cada componente. Es como las características de una persona para diferenciarlos de otra. Imagine el poder que tiene un dibujo con el uso adecuado de estos atributos. ¿Por qué son importantes los atributos? Porque al asignar atributos a un dibujo, confecciona una tabla de características de cada componente. Esta lista puede ser elaborada con la cantidad de datos que sean necesarios para los fines de su diseño. Es una pequeña base de datos dentro de un pequeño símbolo. Además, toda lista puede ser exportada y trabajada en una hoja de cálculo. Y con AutoCAD Electrical se puede establecer una relación bidireccional entre los datos del dibujo y los datos de esa hoja. Algo que recomiendo ver o volver a ver en el video 21 del curso de AutoCAD Electrical. En un dibujo o en un plano, ya sea de esquemas o de armarios, los símbolos requieren, además de números y códigos, mostrar algunas características o algunos atributos que permitan realizar una lectura sencilla y rápida del plano. Debe tener en cuenta que un plano no es un documento, tampoco es un cartel de títulos y descripciones. Un plano es en esencia un conjunto de dibujos, unidos por líneas que representan un determinado sistema, ya sea eléctrico, hidráulico o de cualquier otra especialidad. Es decir, el plano debe tener más dibujos que texto. Por lo tanto, los componentes deben mostrar los atributos que sean necesarios, con la orientación adecuada, con el tamaño adecuado, en el lugar adecuado. Recuerde que un plano es un medio de comunicación gráfica. Ahora veamos cómo gestionar esos atributos. Hay dos formas de acceder a los atributos de cualquier dibujo. El primero es usando la cinta de opciones y el segundo es usando el menú de marcado. Con la primera opción se tiene acceso a 13 funciones para gestionar los atributos. Con la segunda, por ser un menú rápido, solo se disponen de 8 funciones. Vamos a empezar con la primera. Esta se encuentra en la pestaña de esquemas y en el panel de editar componentes. Es la última de las funciones de este panel. A su costado hay una flecha que podemos activar para ver todas las funciones disponibles. La primera función es para mover o mostrar un atributo. Para activarla, hacemos clic en ella y nuestro cursor se convierte en un pequeño cuadrado. Si me acerco al componente, todo el dibujo, incluyendo sus atributos, se resaltan. Ahora, si quiero mover un atributo, es decir, una característica, debo hacer clic sobre ella. Luego de hacer clic, el atributo seleccionado se pondrá dentro de un rectángulo. Es la forma como el programa nos va informando de las acciones que estamos realizando. Luego, hay que hacer clic en cualquier lado libre del dibujo o presionar la tecla Enter de nuestro teclado. Aparece el eje de coordenadas para indicar el punto de referencia, desde el cual moveremos a este atributo. Elegimos el punto de referencia y luego el punto final de ubicación. Al terminar, la función de mover se volverá a activar. El pequeño cuadrado en el cursor nos indica que estamos listos para repetir la operación. Vamos a cancelarla haciendo clic en la tecla escape de nuestro teclado. Vamos a acercarnos nuevamente al componente.
pero esta vez vamos a editar los atributos. Para ello hay que hacer clic sobre el dibujo. Con esta acción, el programa nos muestra una tabla con todos los atributos de este bloque. El título de esta ventana indica que aquí se puede mostrar u ocultar los atributos. Aquí se tienen 3 columnas. La primera es una columna de marcado, con un asterisco que indica cuál atributo está visible en el dibujo, y si no tiene asterisco, estará oculto. Podemos activar o desactivar la visibilidad solo haciendo clic en el atributo. Esto es muy útil para nuestros dibujos o planos, pues de esta forma solo mostraremos las características que son necesarias. Aquí hay que tener cuidado, pues al hacer clic por error puede ocultar o mostrar un atributo sin que lo tenga programado. La segunda columna muestra el nombre o la descripción del atributo, y el cual no es posible modificar ni cambiar desde esta tabla. Eso solo se puede realizar editando el bloque. La tercera columna contiene el valor del atributo, el cual sí podemos modificar. Para hacerlo, hay que activar la función de edición que se muestra en la esquina superior derecha de esta ventana. Hay que activar este check. Y el título de la ventana cambia a edición de atributos. Ahora se pueden editar los atributos, pero solo los valores. Para ello, debemos hacer un solo clic en cualquier atributo y una ventana de edición aparece, donde podemos ingresar el valor del atributo o cambiarlo si ya existe uno. Esta ventana tiene 2 flechas en la esquina inferior derecha y encima una indicación que dice que con estas flechas se puede aumentar o disminuir el valor del atributo. Si el atributo es un número, el programa le agregará una unidad, es decir, seguirá un correlativo en aumento o en disminución. Si es una letra, el programa agregará la siguiente letra según el alfabeto. Es una forma rápida de cambiar un atributo. Si queremos ingresar un valor nuevo o totalmente diferente, debemos escribirlo y borrar el anterior. La segunda función es para editar el atributo. La secuencia es la misma que se mostró con la función anterior. La tercera función es para ocultar cualquier atributo con un solo clic y para un solo componente. Luego de activar la función, nos acercamos al componente y seleccionamos el atributo que deseamos ocultar. Debe ser una característica, no el dibujo. Hay que tener cuidado con esto. La cuarta función es para ocultar uno o varios atributos de varios componentes. Para ello, activamos la función y luego seleccionamos los componentes que deseamos gestionar. Para este caso, la selección puede realizarse haciendo clic en cualquier parte dentro de la zona sombreada del componente. Una vez que terminemos de seleccionarlos, presionamos la tecla Enter de nuestro teclado y se mostrará una ventana con todos los atributos de todos los componentes seleccionados. Seleccionamos los atributos que deseamos ocultar y hacemos clic en OK. La quinta función es para mostrar uno o varios de los componentes que están ocultos. Esta función solo aplica para múltiples componentes o grupos de componentes. Hacemos clic en todos los componentes que deseamos gestionar y al finalizar presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Se mostrará una ventana con todos los atributos de todos los componentes seleccionados. Seleccionamos los atributos que deseamos mostrar y hacemos clic en OK. La sexta función es para agregar un atributo. Al activar esta función, aparece una ventana donde debemos ingresar el nombre del atributo, su valor e indicar si se mostrará o permanecerá oculto. También se debe confirmar o modificar el tamaño del atributo y su ubicación en relación al dibujo. Luego hacemos clic en OK y el nuevo atributo se habrá ingresado. La séptima opción es para cambiar el nombre del atributo. Debe tener en cuenta que el nombre del atributo no se muestra en el dibujo. Lo que se muestra es el valor del atributo. Así que, si cambia el nombre, no verá el cambio de forma directa en el plano, hasta que vaya a la función de edición y pueda verlo. Tampoco podrá ver el nombre anterior, así que debe tener cuidado al usar esta función. La octava función es para reducir el ancho del texto. Con cada clic que se haga sobre el atributo, el ancho de toda la palabra se reducirá.
Ojo, sobre el atributo, no sobre el dibujo. Si hace clic sobre el dibujo, no tendrá ningún efecto. La novena función es para realizar lo contrario a la anterior. Luego de activarla, hacemos clic sobre el atributo hasta que el ancho de este atributo sea el deseado. La décima función es para cambiar o modificar el tamaño del atributo. Luego de activar la función, hay que hacer clic en el atributo cuyo tamaño deseamos modificar. Nos aparece una ventana con las opciones para cambiar el alto y el ancho del atributo. Primero, hay que seleccionar el atributo actual para poder ver qué tamaño tiene actualmente este atributo y en base a ello determinar el nuevo tamaño. Para ello, hacemos clic en Pick y luego clic en el atributo. Como puede ver, se muestran sus dimensiones actuales. Ahora, como muestra, vamos a cambiar el alto del atributo. Para que el valor se aplique, hacemos clic en Single o único y luego clic en el atributo a modificar. Podemos seguir aplicando las mismas dimensiones a otros atributos, pues la función sigue activa. Para cancelarla, hay que presionar la tecla escape de nuestro teclado. Luego tenemos la función 11, con la cual es posible rotar el atributo. Solo hay que activar la función y luego hacer clic en el atributo hasta que su rotación sea la deseada. Podemos repetir el proceso con otros atributos o cancelar la operación. Hay que tener cuidado en hacer clic dentro del atributo o la función no ejecutará ninguna acción. La función 12 es para justificar la ubicación del atributo. Luego de activar la función aparece una ventana donde podemos seleccionar cualquier ubicación y luego hacer clic en OK. Con esto ya podemos aplicar esta justificación a todos los atributos de nuestro dibujo plano según nuestra conveniencia. Finalmente, tenemos la función número 13, con la cual se puede cambiar de capa a los atributos. Luego de activar la función, aparece una ventana. En ella hay que hacer clic en la lista de capas para seleccionar la capa a la cual vamos a mover los atributos. Hacemos clic en OK y luego ya podemos seleccionar todos los atributos que requerimos mover a la capa seleccionada. También es posible acceder a las funciones para gestionar los atributos desde el menú de marcado. Para ello hay que hacer clic derecho para activar el menú de marcado. Dentro vamos a atributos donde se muestra una nueva ventana. Aquí puede ver varias funciones más, en total 8 funciones para trabajar con los atributos. La forma como funcionan cada una de ellas se han indicado anteriormente. Es una forma de acceder a estas funciones desde cada componente, más rápida y más específica. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.